Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, tengan un cordial saludo de paz y bien en el nombre del Padre Roberto Mena, que es misionero de la misericordia y que pues prácticamente ya actualmente en este momento ya termina el trabajo que el Papa Francisco le dejó. Y en mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, les damos la bienvenida a nuestro programa de Cápsulas de Misericordia, y tenemos hoy un invitado muy especial que es Gustavo Delgado, allí directamente desde Nueva York, y también con su esposa Blanca Delgado, que ellos pues son los que fundaron la radio Fe y Caridad en Nueva York. Entonces hoy tenemos un programa muy especial. Los invitamos a ustedes para que estén pendientes, porque hay varias preguntas que nos surgen. Primero, el conocer un poco toda esta dinámica de la radio tan hermosa, todo lo que es la red de radios católicas de toda Latinoamérica y del Caribe, y también lo que sucederá con el terminar el año de la misericordia y qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, interesante. Bienvenidos entonces a nuestro programa, y inviten también a sus contactos para que estén pendientes del mismo. Entonces, un cordial saludo, Padre. Buenas tardes o días, de acuerdo a cómo se encuentran ustedes, en donde se encuentren. Muchas bendiciones, ¿verdad? Y gracias de Dios en este programa que estamos haciendo. Gustavo Delgado desde la radio Fe y Caridad desde Silver Spring, Maryland, que es la misma ciudad a donde yo tengo mi oficina. Ahí mismo está la radio, que es una radio por internet que ustedes pueden escuchar a través de el link radio feycaridad.us. Me da mucho gusto conocerte y saludarte, Gustavo. Sí, para mí también es un placer tener la dicha de poderme encontrar con gente de otro país y pues de esa manera entablar lazos de amistad y de la misma hermandad en la que nos encontramos a través de la Iglesia Católica. Y pues aquí tu servidor, que pues a Dios gracias y por el amor a Dios pues nos ha iluminado para poder seguir en este nuevo camino que cada vez pues el Señor va ampliando nuevos derroteros, y pues aquí estamos y para servirles a todos ustedes. No, pues muchas gracias. Estamos haciendo en este momento un esfuerzo muy especial porque es directamente en Nueva York donde se está grabando, allí en los estudios de Radio Fe y Caridad, este programa. Y lo hermoso de estos medios de comunicación, porque definitivamente el Papa Francisco también nos está alentando para que nosotros no solamente hagamos bulla, sino también utilicemos los medios tecnológicos para difundir la palabra que tanto se necesita y podamos llegar a tantos hogares. Porque este programa de Cápsulas de Misericordia pues lo escuchan en diferentes países. Incluso ya hay personas que les gusta realmente todos los temas que se han venido manejando. Y realmente créanme, familias, que hoy va a ser muy bonito este programa, porque vamos a conocer un poco esa experiencia de Gustavo con respecto a lo que ha sido con la radio, todo su proceso de evangelización y la relación que han tenido con el Padre Roberto Mena. Entonces yo quisiera preguntarte, empezar contigo, Gustavo, para que nos cuentes un poco de ti, de tu esposa, el hecho que tú eres de El Salvador, cómo llegaste ahí a Estados Unidos, cómo empezó tu ministerio. Bueno, que quiero contarles a ustedes de que hace alrededor del 1984 arribamos por este lindo país. Igual que todos, venimos pues saliendo de nuestra tierra pues por razones de la guerra. Pero llegamos aquí, gracias a Dios, pues vine legal,
¿verdad? Y eso pues un poquito que había aprendido de inglés pues me ayudó un poquito también a moverme más rápido. Y en aquel tiempo pues veníamos buscando un nuevo horizonte, pero en el transcurso de los años hay una pregunta que hace mi esposa a mí, me dice: ¿qué educación religiosa le vamos a dar a nuestro hijo? Uno pues cuando viene a veces por situaciones de la vida, situaciones de guerra y situaciones difíciles, pues uno viene un poquito apartado de las cosas de Dios. Eso pasaba conmigo. Cuando esto sucede, allá por 1987, pues se me enciende el foco, como decimos nosotros, y pues empiezo a ir a la iglesia. Y empieza pues ya el proceso de educar a nuestro hijo en la iglesia católica. Y después de eso pues seguimos nosotros. Yo ya empiezo a entrar a la iglesia, pero sin un conocimiento realmente bíblico, sin una base. Y bueno, pues quizás por mi manera de ser, me ponen a trabajar en la iglesia. Cuando aparece un sacerdote y me dice: me gustaría que fueras a ofrecer este servicio de alimentos a un grupo de oración que hay ahí. En ese grupo de oración yo veo un grupo de gente pues cantando el Alabaré y todas las canciones. Era un grupo de la Renovación Carismática. Yo no sabía absolutamente nada de eso y me llamó la atención y me quedé. Presenté los productos que había que vender y me quedé ahí. Pues la siguiente semana le digo a mi esposa: mira, voy a ir a la iglesia. ¿Y qué te vas? Bueno, voy a ir a un grupo de oración. Cuando vi toda aquella gente, pues me llamó la atención y volví de nuevo. A la tercera vez, pues ya yo le pregunté a mi esposa que si había alguna Biblia por aquí en la casa, y me dijo que había una, y con esa Biblia yo llegué. Y bueno, mi conocimiento era completamente vago. Mi Biblia que yo llevaba era una Biblia protestante, sin saberlo. Bueno, me sacaron de la duda, me dijeron. Y así empecé en el grupo de oración. Y a través del tiempo pues fui a un retiro y ahí empezó mi conversión. Cuando pasaron los años, me acuerdo que después me lo contaron, le sugerían al padre Luis de que me querían poner como encargado del grupo. Pero realmente él decía: no, Gustavo no está listo. Él sabía por qué. Y pasaron así como 6 años hasta que decidieron ponerme de encargado del grupo. Ya allí pues ya comienzo yo a ir a retiros, y después de eso pues hay un cambio en la organización de la Renovación Carismática y llega otro sacerdote, y él me lleva a mí, conoce mis cualidades, gracias a Dios, y me lleva a trabajar con él, y pues yo empiezo a servir como encargado de la Renovación Carismática de Washington y el estado de Maryland. Y pues ahí pasamos ya alrededor de unos 6 años, formamos un ministerio de predicadores, en donde ya dábamos servicio a muchas parroquias. Después de eso pues abren las puertas en una radio secular, para ir a hablar de la palabra de Dios. Comienzo yo a hablar. Después habían razones que por motivos que a veces no se podía pagar, pues nos dieron de baja en esa radio, pasamos a otra radio, conseguimos a alguien que nos sirviera, pues que nos facilitaba un poco los pagos, y en esa radio pues continuamos alrededor de 2 años. Después fuimos a otra radio, y así fue como pues el hecho de andar hablando de las cosas de Dios en la radio pues crea en mí un fuego. Y después en la última radio que estuvimos, los dueños pues no les gustaba que los programas de nosotros, y entonces pues los quitaron, nos dieron nos suspenden, y resulta que ahí es donde viene la idea. Yo veía en el internet cómo se podía formar una radio, y que ahí había personas que podían ayudar y todo eso, y de esa forma nosotros empezamos a formar la radio.
nos juntamos con un ingeniero de sonido y fundamos la Radio Fe y Caridad, y por eso el email dice Radio Fe y Caridad 2013, lo hicimos en el 2013. Y ahí comenzó una nueva etapa en donde pues en ese tiempo también pues vino, ya no estaba yo con la renovación, vino un misionero, me llevó a misionar por Guatemala, por El Salvador, por todo el lado norte de los Estados Unidos, y entonces empezamos como una misión con él. Y bueno, hicimos unas cosas bonitas de querer organizar hacer una organización que ayudara a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. No se pudo, seguimos trabajando, pero ya la radio la fundamos, y así como al año, el 2014 si no me equivoco, en una conferencia me llaman a mí y llaman al padre Roberto Mena, que creo que acababa de venir en ese tiempo. Y pues nos encontramos y me llamó la atención pues, de podernos unir. Yo siempre andaba buscando a alguien con quien unir fuerzas, porque cuando tú sabrás que cuando uno inicia algo nuevo, cuando uno es pionero, pues toda la gente y la atención está puesta en uno, y pues se levantan aires pues de celo y envidia, y bueno, habían muchas trabas, ¿no? Pero gracias a Dios, con el padre Roberto Mena hicimos una buena alianza, y aquí estamos todavía trabajando con él, y gracias a Dios pues a él el Santo Padre le ha dado nuevas formas de seguir trabajando, ¿verdad? Y ahí estamos con él, y le doy gracias a Dios por haberme encontrado con él. Después ya pues formamos, o él sabe, pues yo no puedo decir formamos, pero ya nos unimos a toda la red de radios católicas. Esto ha seguido caminando, y ya nosotros pues estemos ya casi entrando al tercer año de ser completamente independientes, dando servicio de misas, dando servicio a grupos de oración, y nosotros pues trabajando como una radio que promueve el evangelio, y que también es misionera, porque salimos a hacer la radiofusión de eventos en vivo. Así es, esa es la vida de nosotros ahora en Radio Fe y Caridad, Aníbal y padre Roberto. Me alegra mucho esas iniciativas, porque fíjate que, como bien tú decías, llegaste allá a Estados Unidos y no conocías mucho sobre la parte de esos movimientos que hay dentro de la iglesia, en especial de toda la renovación carismática, y luego te prende como la luz para que realmente montes una emisora, y ha sido de gran ayuda tal vez a tantas personas. Bueno, padre, ¿y cómo fue ese momento? ¿Cómo te encontraste entonces con Gustavo? ¿Cómo fue ese impulsar también la radio? Me imagino que tú desde el hecho de vincularte también con la radio Fe abajo en Argentina, y hacer toda la red de radios católicas. Tú eres actualmente el director de la radio de redes católicas de Latinoamérica y el Caribe. También me imagino que fue una experiencia muy significativa, para que nos cuentes un poco. Sí, pues lo que sucedió fue cuando yo vine aquí a Maryland, pues yo me conecté con la arquidiócesis de aquí de Washington, y entonces hice amistad con Andrea Acosta, que ella es la que trabaja en programas de radio en español para la arquidiócesis. Entonces ella me propuso que iba a hacer un seminario para radios católicas del área, y que yo le ayudara con 2 conferencias durante esa parte de formación para todas las radios. Y ahí fue donde yo conocí pues a la Radio Fe y Caridad y a Gustavo, porque cada emisora contó un poquito la historia. Y pues entonces después de esa conferencia fue cuando Andrea me dijo: sería muy bien que usted se integrara también con esta radio, que necesita un sacerdote que los asesore. Entonces ahí comenzó mi contacto con pues la Radio Fe y Caridad. Luego pues yo ya estaba en contacto con Marcelo Tejada de Argentina, entonces con él ideamos de poder seguir conectando muchas radios que ya transmitían mis programas, y entonces de esa manera yo compartí las radios que yo conocía, y luego Marcelo también, y así fue como fuimos armando
la red de radios católicas que hasta el momento tienen 90 emisoras. Padre, y también para ti, Gustavo, todo este impulso de las radios, el hecho de hacer radio me parece que es una estrategia muy hermosa que realmente, como decía al principio, el Papa Francisco nos está instando para que realmente nosotros no nos quedemos simplemente en las parroquias, sino que salgamos, realmente empecemos a avanzar cada vez más dentro de ese proceso de evangelización. Las radios son muy complejas para montarlas, Gustavo, por ejemplo, en tu experiencia. Hay personas, yo sé que hay jóvenes, de igual manera no solamente jóvenes, sino también hay personas que tienen como ese interés, pero lo ven como difícil, no comprenden bien qué es la red, cómo se conectan pues a la red. O sea, para que nos expliques un poco de esto y motives también de pronto a esas personas que están como con ese interés, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, es bien interesante, realmente uno tiene que buscar tutoriales al principio. Yo creo que la mejor manera es juntarse con alguien que ya tenga un poco de experiencia se necesitan, yo diría, varias cosas. Uno, primero tener el conocimiento técnico de lo que es la computación. Segundo, tener un conocimiento técnico de lo que es la técnica de grabación, o poder conocer todo el equipo como de sonido. Y tercero, pues el poder conocer los programas. Creo que esos son los 3 puntos importantes que hacen que una radio pueda trabajar. Ahora, el otro aspecto es el que podamos obtener una computadora pues que tenga cierto nivel de capacidad y de tolerancia para poder dar un servicio de calidad y de sonido. Igual, pues tener un mixer, tal vez no carísimo, pero sí un mixer que también te dé la facilidad de poder hacer todas grabaciones y que tenga también que produzca un buen sonido. Por el otro lado, el conocimiento de los programas. Hay diferentes tipos de programas, hay unos más caros, otros muy complicados, ¿verdad? Realmente usamos nosotros uno que se llama BOSS, B-O-S-S, y es uno de los que más sencillos, y diciéndolo así, pues cuesta alrededor, lo máximo, alrededor de unos $200, ¿verdad? Que eso pues nos da la pauta para poder hacer una muy buena programación, muy fácil de manejar. Y bueno, para que lo maneje pues hasta mi esposa ahora, que es la que controla todo, la programación, y ella tiene todos los jingles y todo lo que viene aquí. Entonces se maneja a través de este programa con todo lo que entra o que nos mandan los de diversos grupos o predicadores que se han anexado a toda la radio, porque esa es otra cuestión, hacer lo que se llama, más adelante podremos hablar de lo que sea el mercadeo, lo que es hacer una red también interna de la radio a través de personas como ustedes, a través de personas que andan proclamando el evangelio, y también pues saber que debemos de juntarnos con gente. Tú sabes que que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces creo yo que es importante poder ver el tipo de personas que te mandan las prédicas, o grupos musicales que te mandan diferentes géneros de música, y poder eso visualizarlo y escucharlo y poder decir, bueno, si esto tiene un nivel profesional, porque el objetivo es llegar a un nivel profesional. Y eso pues te motiva a ti para seguir adelante. Y bueno, tiene otros aspectos que sí dan mucho gusto, el que ya te sientes un locutor de Dios y proclamar la palabra. Y eso pues da mucha, pero mucha alegría. El Padre sabe pues que cuando salimos a proclamar la palabra pues hay una sonrisa, ¿no? Una sonrisa en nuestros labios todo el tiempo. Imagino que tú también con tu esposa, ¿no? Claro que sí, para nosotros es de mucho agrado el poder hacer los programas. Ya llevamos nosotros haciendo programas de radio más o menos unos 3-4 años, y ha sido de mucha satisfacción. Nosotros empezamos, te lo comparto a ti, Padre, y a ti, Gustavo, que nosotros empezamos en la casa. Una vez alguien me dijo, por favor, necesito que tú me hagas una conferencia por radio. Entonces yo dije, bueno, ¿y tú de dónde eres? Me dijo, yo soy de México, y era un muchacho como unos 18 años. Me dijo, ¿y tú tienes una radio?
Me dijo, sí, claro, yo tengo una radio. ¿Y tú la creaste? Me dijo, sí. Y le dije, yo con 50 años, ¿será posible que yo no pueda hacer una bendita radio? Si un muchacho fue capaz de hacerla, ¿por qué no? Y mira que yo empecé a preguntarle a todo el mundo y le decía, ¿por qué hagamos una radio? En la institución donde yo trabajo con los religiosos terciarios capuchinos, que hiciéramos una radio institucional, y ellos me decían que era muy difícil, que era muy costoso, que eso no se podía. Pero entonces yo decía, pero si un muchacho pudo hacerla, ¿por qué yo no puedo hacerla? Mira, lo que tú dices, los tutoriales ayudan bastante. Me consagré, yo creo que por lo menos unos 2 meses, y exagero tal vez, para estudiar muy bien cómo era que se montaba una radio. Pues obvio yo no tenía mixer, y lo hice, yo lo grababa, era con los programas, imagínate, hacía mis programas con el celular mismo, yo grababa. Y empecé como a escuchar cómo se hacían los programas de radio y traté como de innovarlo. Pues obvio que fue una radio muy casera, solamente me escuchaba mi esposa y mi hija y yo no más, nadie más. Pero luego lo que tú dices, lo del mercadeo, fue muy bonito porque paulatinamente uno empieza a buscar contactos, y sobre todo cuando uno se vincula a una red, cómo es de importante. Así y aquí es donde correcto. surge una pregunta, padre, porque ¿qué es cómo uno vincularse? Por ejemplo, eso lo de la radio es apasionante. Yo personalmente me fascina porque hemos llegado a muchas casas. Lo único que uno tiene que hacer es, porque realmente no se puede, pero ojalá uno llega hasta la sala de la casa, hasta la misma cocina de la casa llega. Si te das cuenta, las mismas habitaciones con una radio, y es espectacular como uno llega evangelizando a tanta gente. Y hay muchas personas que tienen ese anhelo de evangelizar, de llevar sus mensajes, y no lo saben hacer. Entonces, cuando tú hablas de todos los medios tecnológicos, en ocasiones las personas, pues, obvio, yo sé que a través de la red ustedes han tenido algunos proyectos, ¿no es cierto, padre? Tú como director, y han tenido proyectos de pronto cómo orientar o guiar a esas pequeñas personas que tienen esos como anhelos de montar una radio. ¿Cómo la red de radio apoya esas ideas novedosas, padre o Gustavo? Muy bien, en este caso pues lo que hacemos es que, bueno, las personas entran a la página que es reddderadioscatólicas.org, y entonces nos van enviando sus datos y por qué desean hacer una radio y si ya la tienen y todo eso. Entonces de alguna manera nosotros los conectamos si hay alguna radio en ese país para que ellos también les den ideas y de alguna manera como que les den una mentoría para que comiencen la radio, y luego pues ya se van integrando. Les pedimos que compartan algunos de los programas que realizan semanalmente, el programa que ellos consideren que esté mejor realizado técnicamente, y ese es el que compartimos en la red. Así que pues esa es una bendición de poder compartir todos los programas. Entonces, por ejemplo, este programa de Cápsulas de Misericordia, además de salir en el YouTube, pues, y también pues en el Facebook, que muchas personas se conectan con nosotros, también pues sale a distintas horas del día en las 90 emisoras de la red de radios católicas. Y ese apoyo también, Gustavo, por ejemplo, cuando tú no estabas en la red de radios, porque de igual manera también tú impulsaste lo de la red, ¿no es cierto? Pues yo sé que allí Marcelo en Argentina como que es quien da como esa iniciativa, no sé, no conozco muy bien eso, sí. Pero ¿cómo surge esta red de radios católicas, Gustavo? Sí, bueno, resulta que él se comunica con el padre y un día hace un viaje aquí a los Estados Unidos, viene a mi casa, empezamos a platicar y empezamos a formar ciertas directrices, ¿verdad? Realmente en ese momento vamos abriendo espacios para que se empiecen a hacer lo que son las conferencias, lo que estamos haciendo ahora, 3, 4 personas. Entonces me acuerdo que hemos tenido como 2 o 3 reuniones en donde tuvimos varios miembros de diferentes radios, y estuvimos tirando y hablando de diferentes maneras de poder crear una fuente de poder que cada uno se alimentara, una fuente de
hacer cuestiones técnicas para que puedan aprender. Y asimismo también pues que el día de mañana, un día, primero Dios, podamos reunirnos y hacer un congreso, como yo te lo decía fuera de micrófonos, un congreso de todas las radios. Pero esto hace que es como un imán, o sea, una radio va viendo cómo abre puertas, cómo va haciéndose. La gente quiere que sus programas alguien los escuche. Hay mucha gente, muchos cantantes que graban canciones. Tengo el caso de un guatemalteco que anoche me dijo, mira, me dice, ponme algo de la radio, de mi música, que vengo de Maine, voy en viaje para Maryland. Y él tiene unas canciones muy bonitas. Entonces, bueno, ahí te vamos a complacer. Y le pusimos todo el grupo de canciones porque él venía de viaje. Y así igualmente, pues hace 3 días nos mandaron un grupo que yo lo estaba promoviendo en mi programa, en Manuel Dios con Nosotros, que es transmitido todos los domingos a las 9 de la mañana, hora de los Estados Unidos. Y los chicos tienen una música excelentísima. Y bueno, me encantó y lo estuvimos promoviendo, y de eso se trata, de cada uno quiere darse a conocer. Entonces estas radios, esta red de radios pues tiene esa gracia de poder promover todo, a todos, predicadores, en fin, músicos, personas que vienen con otro tipo de prédicas, pero que siempre llevan algo del evangelio. Entonces eso nos ayuda a nosotros porque nos enriquecemos a través de ellos, y ellos pues también llevan el objetivo que se dan a conocer, y ellos se dan a conocer y nosotros también. De eso se trata. ¿Cómo te has sentido, padre, precisamente con toda esta parte del estar dirigiendo la red de radios? ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar haciendo programas? Porque te han entrevistado inclusive allí en el Vaticano también, y diste una charla precisamente sobre la red de radios. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia en todo este tiempo, padre? Pues ha sido una bendición, porque la radio del Vaticano quería saber un poquito cómo se hacen la producción de programas por internet, porque ellos estaban acostumbrados más a AM y FM, y cuando yo les compartí que yo ya tenía alrededor en aquel tiempo de unas 50 emisoras que estaban conectadas y que compartían programas, y que todas las radios estaban por internet y que todas transmitían también los noticieros de la radio del Vaticano, ellos se emocionaron mucho. Y entonces en mi visita que tuve en el mes de febrero al Vaticano, pues ellos me entrevistaron, y el director de la radio del Vaticano estaba muy contento por ese esfuerzo. Y a lo largo de este año ellos han estado entrevistando en un programa que tienen que se llama Cadena de Amistad, donde van dando a conocer las distintas emisoras que retransmiten la radio del Vaticano. Entonces han entrevistado a las distintas emisoras de Estados Unidos, de América Latina y del Caribe. Entonces eso ha sido una gran bendición, sobre todo pues de que la radio del Vaticano está apoyando esta red de radios católicas por internet. A mí me llama mucho la atención, padre, cómo hay una radio allí en Costa Rica que se llama Radio San Rafael Arcángel, y son los muchachos que empezaron a trabajar con su propia comunidad, y ahora en este momento pues han cogido mucha fuerza, padre. Me ha llamado mucho la atención eso, porque ellos pienso que tuvieron y la radio por mucho tiempo apagada, pero poco a poco empezaron a conseguir como recursos con sus mismas comunidades de la iglesia, empezaron a conseguir algunos no tenían ni computador siquiera, pero luego él mire cómo han ido creciendo. Ha sido una experiencia muy bonita. ¿Tú conoces bien ese proceso que han tenido ellos, padre? Porque esa es una forma también de motivar a aquellos, como estaba diciendo desde el principio, para que realmente no tengan temor. Si tienen esa idea de hacer una radio, no tengan temor, y la red de radios católicas, como bien decía el padre, perfectamente los puedo orientar frente a eso. ¿Qué experiencia viste allí en Costa Rica? ¿Qué supiste de estos muchachos, padre? Pues ellos precisamente se comunicaron conmigo
y querían iniciar una red de radios, porque ellos están en Costa Rica, pero también tienen conocidos en otros países, pero se comunicaron que querían iniciar una radio allí en Costa Rica. Y es en Ciudad Quesada, que yo conozco en Costa Rica, es un área rural de Costa Rica, donde ellos se encuentran. Y entonces, pues yo les dije, pues se comunicaran con Marcelo, y entonces él ya les dio los requerimientos técnicos, y así fue como ellos montaron la emisora. Y pues ellos también recibieron apoyo de algunos sacerdotes y laicos del área donde viven, y les contaron de la red de radios católicas, y esto surgió después de que yo fui al Vaticano, precisamente como ellos escucharon el programa de la radio del Vaticano donde me estaban entrevistando, y eso los motivó a ellos para iniciar esa emisora, que ahora se ha extendido más y tienen proyectos para que en el futuro se pueda poner tal vez en AM y FM. Qué bendición, Padre, y eso es lo que realmente se debe hacer, porque no podemos quedarnos simplemente pasivos frente a tantas situaciones y tantos oleajes de violencia que se están dando y que realmente como que minan la fe. Y el medio de comunicaciones, y en especial la radio, pienso que es una herramienta muy valiosa para evangelizar. Y a mí me parece interesante, por ejemplo, Gustavo, con toda esa energía que tú le pones a la radio, porque se te siente ese amor, y cómo también tú vinculaste a tu esposa. Y pues uno dice, bueno, pero esto realmente sí produce frutos económicos. O sea, ¿uno puede vivir de la radio, o esto es netamente más una pasión dentro de la parte de evangelización? Porque hay emisoras incluso que se han retirado más viendo, o sea, se han retirado esa línea de evangelización y han cogido o han tomado un camino más de económico, más como el hecho de buscar apoyos, pero ya se han ido más a lo secular, más que al trabajo pastoral. Entonces, ¿cómo es ese trabajo tuyo con tu esposa, Gustavo, y frente a esto lo que estoy compartiendo? Bueno, esto es bien interesante. Primero, la pasión, sí, tiene que haber una pasión grande, es un sueño, y ahora pues de un sueño se abre otro sueño. Fíjate que ya con la ayuda del Padre y todos los contactos, y es que esto se riega, y esto es bien interesante para los que promueven la radio, y es que nosotros en el internet no podemos caminar como una radio secular que agarra 20,000, 30,000, 40,000, dependiendo del área donde se extiende todas las ondas radiales. Nosotros trabajamos de una manera quizás como células más pequeñas, y por lo tanto es importantísimo crear lo que nosotros ya estamos haciendo con el Padre. Nosotros estamos tratando de crear una cadena de radios, o sea, con el mismo nombre, o sea, sucursales, diríamos, branches en inglés, radios hermanas, y ya tenemos una, gracias a Dios y gracias al Padre Roberto Mena, aquí en Havelock, en Carolina del Norte. Ya tenemos una, no es repetidora porque ellos son absolutamente pueden hacer sus programas personales, ellos hacen sus como ellos quieran tener su programación. Lo importante es que tienen el nombre Radio Fe y Caridad de tal y tal ciudad. Y primero Dios, en Guatemala vamos a formar una también. Ya tenemos la petición del hermano Julio Samayoa, un predicador a nivel internacional, que nos ha pedido pues que ya él quiere hoy a diciembre tener otra radio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Con esta emoción tú puedes contagiar, porque hay mucho trabajo en la radio, es mucho trabajo, a veces uno solo no puede. Y entonces pues lo bueno es que si tu compañero, tu compañera, ella puede utilizar todos los dones que Dios le ha dado, eso es maravilloso poderlos utilizar en estas cuestiones de la radio. Y eso pues crea también una unión, y te integras y trabajas y dialogas, y estás dialogando en el mismo idioma, y eso trae un acercamiento filial muy bonito. Yo me siento muy contento de pues que mi esposa se integró. Ahora pues fluye en los programas, hay más versatilidad en las programaciones y todo lo que se hace.
Ahora, por el otro lado, económicamente, pues no da. No da. Sí, se pueden abrir campos. Yo no niego que no, se pueden abrir campos para poder mejorar la situación económica, porque toda radio tiene que traer gastos, definitivamente trae gastos, ¿verdad? Ya sean gastos de internet, gastos de computadoras, hay que mandar a reparar una computadora, hay que mandar un mixer, se te puede arruinar, el mixer ya no te enciende una luz, tienes que mandar a cambiar el mixer, que tenés que cambiar un cable, que tenés que contratar quizás a un técnico para que cuando un programa no te está trabajando bien, o hay tantas cosas en el internet que tú te vas dando cuenta de que algunas veces no das abasto tú solo. Hay muchas cosas que yo digo, esto no lo puedo hacer yo. Entonces tenés que a veces acercarte a alguien y hacer amistad con alguien, si es que no te toca pagar, pues que te ayude. Uno tiene que buscar gente en la iglesia que colabore contigo, gente que sea creativa, gente que tenga esa visión de poder entrar en algo, de trabajar en grupo para un mismo fin. Y esto pues gracias a Dios, lo hemos logrado. Tenemos un grupo de gente, pues tenemos un técnico que es increíblemente muy bueno, gracias a Dios, y ofrece su tiempo porque él trabaja para Dios. Pero definitivamente sí se pueden utilizar recursos económicos. Tú puedes comercializar la radio. Algunas radios pues tienen entradas de gente que les sirven de patrocinadores. Y eso es bueno, pero lo que no es bueno es cambiar el rumbo, porque entonces ya no estás trabajando o estás mezclando, y no se puede trabajar para dos señores. Así es, fíjate, por ejemplo, lo que dice la palabra dice que tenemos que cuidarnos de cualquier tipo de ambición, porque la ambición, como dicen aquí en Colombia, no sé, también se ha dicho, lo tienes allí en El Salvador, que la ambición rompe el saco. Uh-huh. Entonces, eso pienso que no es desde allí, sino esto es esa pasión, como tú dices, esto es, como dicen los mexicanos, meterle ganas, como dicen los mexicanos, y es el hecho de realmente uno tener esa pasión, no solamente por uno buscar un hedonismo, una búsqueda simplemente como del reconocimiento personal, no, sino es el hecho mismo de llevar la presencia de Dios. Y si Dios a uno le regala un talento, si Dios le regala un don, entonces ¿por qué no ponerlo al servicio de los demás? Amén. Hay personas que tal vez tienen esa capacidad de, por ejemplo, de predicar, pues haz tus programas, no necesariamente tienes que montar una radio, pero por ejemplo en nuestro caso nosotros montamos radio con mi esposa inicialmente, duramos más o menos unos 2 años haciendo una radio para los religiosos terciarios capuchinos. Y como te dije inicialmente, solamente me escuchaba mi esposa y mi hija nomás, y eso cuando mi esposa estaba allí. Pero nosotros perseveramos y empezamos a hacer los programas de radio, y encontramos otras estrategias muy bonitas, como fue transmitir nuestros programas, hacer los programas y transmitirlos a través de correos electrónicos. Y después alguien nos contactó desde Uruguay y nos dijo, mira, tus programas son buenos, esas repeticiones que haces nos permites transmitirlas. Y dije, bendito, o sea que nosotros hacemos cosas buenas, sí, claro. ¿Por qué no transmitirlas? Claro. Y así empezamos básicamente y ahí me conocí con el padre Roberto Mena, que fue muy interesante porque fue casual, muy casual, que nos encontramos a diosidencias que siempre hablamos. Y yo le dije, padre, ¿qué es el ser misionero de la misericordia? Y entonces él me explicó. Y en ese momento pues dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un programa los dos? Y empezamos a hacer programas y han sido muy significativos. Y mira, padre, y a ti, Gustavo, mira lo interesante de lo que es hacer radio y de dónde salen esas propuestas. Es como ese virus del milenio precioso, que, por ejemplo, también hay otra experiencia en Costa Rica que me gustó mucho. Una joven, una estudiante, la radio se llama Radio Metanoia, y ella es una estudiante de colegio, tal vez de universidad, no sé, y convence a sus compañeros de montar radio, y en ese momento es una radio juvenil, católica, y con una fuerza muy especial y que lleva mensaje para los jóvenes. Entonces esto me parece importante, porque es que la radio es una forma realmente de evangelizar, padre, es una forma de llevar la palabra de Dios de una manera mucho más directa y en cualquier momento, porque estamos en cosas muy no tan formales, sino muy informales, y que podemos llegar en cualquier instante, en cualquier hora del día, ¿no es cierto, padre? Sí, así es, y pues yo tengo testimonios. Imagínense que ya llevo 25 años en la radio,
desde que yo era seminarista, y yo siempre tenía la ilusión de que era importante compartir con distintos países, porque a mí me gustaba escuchar pues la radio de muchas ondas, entonces la compraba y esa radio escuchaba de cada país y yo miraba las diferencias de los países, radios seculares y algunas que eran religiosas, y dije, de alguna manera en algún tiempo se van a poder conectar muchas emisoras, y este es como un sueño que se hizo realidad. Entonces algo que yo soñaba desde niño y joven y ahora se hizo realidad. A mí siempre me ha gustado los medios de comunicación social desde que era niño. Cuando yo tenía más o menos como unos 9 años, le dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote y estar en la radio y en la televisión. Y mi mamá me dijo, solo se puede hacer una cosa a la vez, mijo. Y ahora yo le enseñé que sí podía hacer todo, las 3 cosas a la vez. Entonces, con la ayuda de Dios he podido yo incursionar en los medios de comunicación. Incluso he convencido a mi propia congregación. Cuando yo comencé haciendo radio en California, pues el párroco con que yo vivía decía, Roberto tiene el hobby de la radio. Entonces creía que era como una afición mía a la radio, y yo le decía, no es afición, es una evangelización, y él nunca me entendió. Pero después, imagínate, al tiempo, tuvimos un capítulo en mi congregación, y ahí se habló de la necesidad de usar los medios de comunicación, y un día hablaron, sería bien que uno de nuestros sacerdotes trabajara en comunicaciones a tiempo completo. Y yo propuse esa idea junto con otros jóvenes sacerdotes y hermanos. La idea fue aprobada. Yo nunca me imaginaba que yo iba a ser el primer director de comunicaciones de la congregación, de lo mismo que yo había propuesto. Pero eso fue una bendición para mí, y de ahí vino toda esa bendición que llega hasta ahora, desde ser director de la red de radios hasta ser un misionero de misericordia del Papa Francisco, que me nombró debido a mi trabajo en la radio. Si yo no hubiera estado trabajando en la red de radio, lo hubiera sido conocido en el Vaticano, porque hace 3 años el Vaticano me pidió ir a narrar la misa de canonización de San Juan Pablo II, así que yo creo que también, como a él lo conocí en vida, él desde el cielo movió todo para que se lograra la red, y luego pues que yo fuera al Vaticano y que fuera misionero de misericordia. Todo eso se lo adjudico al Padre Pío y a San Juan Pablo II. Amén, Padre, yo me siento muy contento. Claro que sí, con toda esa experiencia. Mira, fíjate, a mí me apasiona mucho el hecho mismo de que cuando uno tiene una idea, uno tiene que realmente perseverar, porque no ha sido fácil. Gustavo, eso no ha sido fácil. No es fácil. Ahorita, pues, no es fácil, Aníbal, y te quiero decir algo, permitime, uno de los, y esto sería bueno, ojalá que lo escucharan muchos sacerdotes. Mira, algunas veces nosotros los laicos, porque quien a veces hace esto son los laicos, y algunas veces muchos sacerdotes todavía no conciben las radios por internet. Todavía no se han dado cuenta o no quieren abrir los ojos, y entonces carecemos de un apoyo. Entonces esto es bien importante, porque si se dieran cuenta del potencial de evangelización, y yo pues ya tuve la dicha de recoger toda mi información de las estadísticas que nosotros llevamos, y créeme lo que somos una radio nueva, pero entran alrededor de 50, 60 llamadas diarias para escuchar la radio. Y hay radios, estaba oyendo que hay una radio en Texas que rompió los récords en el Facebook de tantos seguidores que tenía, que tuvo que hacer una página a nivel comercial. Entonces es increíble. Nosotros pues tenemos oyentes, mira, en México, en el Ecuador, en Argentina, en Brasil, y aquí yo me quedo con la boca abierta, porque saber que nos escuchan en Japón,
en Japón hay alguien que nos está escuchando todos los meses, tú dices, ¿cómo es posible que podamos llegar a Japón? Quizás algunos, bueno, yo sé que hay muchos peruanos allá, muchos latinos de Sudamérica, también nos escuchan en Italia, en Australia, entonces son gente que emigró, pero que cuando oyen a través del internet a alguien que está hablando en español, pues es de ponerle, ellos le ponen atención, mas no sabemos que esas personas están siendo evangelizadas, y es ahí donde yo quisiera que los sacerdotes se dieran cuenta del potencial que existe en las radios por internet, y ojalá pues todos los laicos que nos inmiscuimos en esto podamos tener un soporte directamente de los encargados de las iglesias. Y sobre todo, Gustavo, que esto no es de edades, o sea, esto no es simplemente de jóvenes, y esto no es simplemente de alguien que realmente tenga ese anhelo de evangelizar, y como tú dices, este es un medio hermoso, porque es que uno llega directamente a las casas de las personas, sí. O sea, porque hay momentos en que las personas, por X y Y motivo, para no juzgar, no pueden ir de pronto a los grupos, no van de pronto a las comunidades, pero llegan realmente a través de la radio. Uh-huh. Imagínate que precisamente tengo una experiencia muy bonita, porque hay una niña, una chica, yo tengo una comunidad virtual que también surge a través de todo este movimiento de la radio, de todos nuestros programas, y nosotros atendemos gente a nivel virtual con mi esposa, que somos psicólogos, uh-huh. Y con la necesidad de fortalecer nuestros programas de radio, y enviamos nuestros programas, y hay una niña privada de la libertad porque ella no puede salir de su casa porque ella es una testigo, y al ser testigo pues de una u otra forma está privada de su libertad, le tienen limitado su salida de las casas, y ella no puede ir a ningún grupo, y una vez, imagínate lo que pasó, se subió a un árbol, ¿sí ves?, para tratar de poder escuchar nuestros programas, y se subió a un árbol por la noche, se escapó de su bendito sea mi Dios, como es Dios de precioso, ajá, para poder escuchar y poder sentir la presencia de Dios, y la necesidad de esa niña de poder de escuchar la radio, de poder escuchar un grupo, porque ella no puede salir después de las 6 de la tarde, qué no bueno. Puede salir a hacer un grupo de oración. Entonces fíjate la importancia y el impacto que tienen las radios, y sobre todo a nivel de internet, porque la internet ya está por todo lado, sí, ya no hay claro. ningún país que no deje de tener internet, claro. Entonces esto es algo que vale la pena como utilizar, ¿no es cierto? Sí, es correcto, y además de eso pues sabemos que es lo del futuro, es la herramienta del futuro. Padre, ¿no es así, padre? Sí, así es. Pues fíjense que incluso pues el Papa Juan Pablo, él dijo que la radio era pues la catedral del aire, así lo decía él, cuando él fue a la radio del Vaticano, precisamente él dijo así, que él estaba muy contento como se retransmitían las audiencias papales y todos los eventos a través de la radio vaticana, y de ahí a todo el mundo. Entonces él estaba muy contento. Entonces yo que he ido a la radio del Vaticano y he visto que tienen emisoras en todos los idiomas del mundo, como para la canonización de Juan Pablo II, que teníamos una cabina en cada idioma. Me quedé impresionado y me di cuenta de la gran influencia que tienen los medios de comunicación, y entonces a través de eso es como he conocido a tantos hermanos y hermanas sacerdotes que trabajan en los medios de comunicación, tanto religiosos como seculares también, porque me ha tocado también pues hacer programas para televisoras y radios seculares también, que también es un medio de evangelización. Entonces, y es lo que utiliza aquí la Arquidiócesis de Washington, paga tiempo en radios seculares para poder evangelizar y llegar a las personas en donde se encuentran. Bueno, ya casi, qué pesar, se nos está acabando ya el programa, pero bendito sea mi Dios. O sea, pienso que estamos motivando a la gente, sobre todo para que escuchen los programas de radios a nivel de internet, y también aquellos que tienen ese interés, que motivarlos para que hagan este tipo de ideas y desarrollen este tipo de actividades, porque definitivamente tenemos que hacer ruido, hacer bulla, tenemos que hacer lío como nos pide el Papa Francisco. Uh-huh. Bueno, entonces ya como para
para que nos des, de pronto ustedes nos cuenten un poquito los proyectos que tienen a nivel de radios, a nivel de la red de radios católicas, que se proyecta y cómo es de pronto la esperanza que ustedes tienen con respecto a estos medios. Bueno, primero a nivel de la red de radios, estamos esperando que se unan más emisoras y que pues el proyecto es poder hacer algún tipo de formación. Ya tenemos un técnico y en asuntos de radio, también un maestro de comunicaciones, se llama Tito Ballesteros, que él hace un programa semanal que enviamos a las emisoras, que es un poquito más de formación, donde nos explica los aspectos técnicos de la radio y de experiencias de distintos tipos de radios. Entonces queremos en el futuro, por ejemplo, traerlo a él como un experto y tal vez hacer un congreso, ya sea en Estados Unidos o en otro país, pero para eso se requieren fondos y por eso es que estamos conectando todas las radios y ver cómo de alguna manera nos conectamos para que se pueda hacer un proyecto así, pero esos son proyectos pues a largo plazo, pero que ya los estamos visionando. Correcto, padre, y muy contento de ser su amigo, de ser su hermano, muy contento de todo eso, y usted pues como también pues nuestro líder en la radio Fe y Caridad, le agradecemos a usted pues porque usted ha sido el trampolín para poder también realizar uno de los sueños que yo personalmente he querido, y es hacer una red de radios a nombre de Fe y Caridad, no una red, pero sí hacer varias 6 repetidoras, si se puede llamar así, con el nombre de Fe y Caridad, y sé que con su ayuda y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, y ahora pues también con la ayuda de nuestro hermano Rafael Aníbal. Así es que gracias a todos ustedes por estar en el programa aquí con ustedes. Soy feliz. De compartir, personalmente me parece muy hermoso, muy emocionante el hecho de poder, mira, lo que estamos haciendo ahora. Estoy aquí desde Bogotá, Colombia. El padre está allí en Maryland contigo, pero él está en su casa y tú estás allí transmitiendo de tu hogar. Entonces, fíjate cómo lo hermoso de la internet y cómo podemos realmente hacer alianzas estratégicas para motivar, para alentar, para difundir la palabra, para que decirle a las personas que realmente no nos quedemos como en esas zonas de confort, sino que podamos realmente empezar a desarrollar actividades y alternativas para poder difundir la palabra, que no nos quedemos simplemente pensando, bueno, ¿y cuál es mi misión en la tierra? Porque es como la pregunta que generalmente siempre pone como el mal, es que no he encontrado mi misión en la tierra y no sé qué hacer. Pues claro que sabes que tienes que hacer es predicar la palabra, y por qué no utilizar este tipo de medios para hacerlo. Entonces ahí está lo que decía el padre Roberto y lo que decía Gustavo. Básicamente pues ahí están a disponibilidad de los que quieran realmente asesorarse. Pueden entonces encontrarlos básicamente allí en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran a ti, Gustavo, y cómo encuentran al padre Roberto, y cómo encuentran la red de radios por internet? Bueno, a mí me encuentran a través de Radio Fe y Caridad, o sea, pues nuestro email es feycaridad2013@gmail.com, o si no a través de www.radiofeycaridad.us, o si no pues pueden llamar a la oficina, a esa área code de los Estados Unidos, 301-458-7501. Y también en el caso de la red, en el caso perdón, de la... padre, sí, ¿en TuneIn también te encuentran? Gustavo, ¿también en TuneIn te encuentran? ¿O cómo te encuentran para escuchar por celular? Sí, por celular es solamente en los Estados Unidos, el número 857-232-0057. Pero tú no tienes TuneIn. ¿Estás en TuneIn o no? Estamos en TuneIn, sí, también, y estamos en Simple Radio. Estamos en Simple Radio, en TuneIn, y otras que se llaman Forest Radio, que son las más conocidas. O sea que hay posibilidades de escucharte por donde sea. Simplemente es el hecho de que uno tenga como el interés y te encontramos, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bueno, padre, ¿y la red? Cuéntanos de la red. Bueno, la red la pueden encontrar a través de red de radioscatólicas.org, o en el Facebook lo pueden buscar como
la red de radios católicas de América Latina y el Caribe. Nada más ponen así, red de radios católicas de América Latina, y ahí les sale toda la información y pueden ustedes pues volverse seguidores de la red, y ahí pues pueden escuchar muchos de los programas y darse cuenta de todas las emisoras que forman parte de la red. Y también pueden buscar a Marcelo Tejada ahí en el Facebook, y él les da información sobre la Radio Fe Latina, que queda en Argentina, y desde allí perfectamente lo pueden encontrar en Radio Fe Latina, lo encuentran también en internet. Bueno, padre, se nos acabó el año de la misericordia, y ahora ¿qué sigue? Ya para que nos des una puntadita frente a lo que va a pasar después de este año de la misericordia. Mira lo particular, se generó una cantidad de en algunas personas como de miedos, porque se asoció con que se nos va a acabar el mundo, que está ya los últimos tiempos, que sonaron trompetas por allá en Israel, que la luna roja, que mejor dicho, una cantidad de cosas impresionantes, y pienso que saldría la pena como hablar de eso en la otra semana, padre, un poquito frente a cómo romper esos benditos miedos que no nos dejan estar como en paz. Entonces, ¿qué pasa ya? Se nos acabó el año de la misericordia, padre. Sí, pues lo que hay que hacer es continuar este espíritu de la misericordia. El Papa Francisco dijo, se termina el año de la misericordia, pero es como un entrenamiento, ahora toca de ponerlo en práctica. Entonces ahora el Papa se va a enfocar en este año que viene, pues 2017, en los jóvenes y en las vocaciones, para que ese espíritu de la misericordia ahora se enfatice en los jóvenes y en las vocaciones sacerdotales, religiosas y a la vida laical. Entonces este es el futuro de lo que va a seguir en nuestra Iglesia Católica. Entonces el Papa Francisco está impulsando para que haya un sínodo de los jóvenes y las vocaciones para el año 2018, y este 2017 será un año de preparación. Bueno, muy bien. Entonces, Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado a este programa, por habernos prestado toda tu tecnología para poder grabar este programa de Cápsulas de la Misericordia. Muchas gracias de verdad por permitirnos entrar ya a tu casa. Gracias a ti, gracias al Padre, es un placer haber estado con ustedes, y que Dios los siga bendiciendo y que nuestros oyentes pues sigan escuchando este lindo programa, y esperamos que todos pues se junten a la red de radios católicas y podamos como una agrupación en todo el mundo evangelizar a la gente que tanto lo necesita. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Gustavo, padre, para que por favor nos regale su bendición, si es tan amable. Claro que sí, que nos bendiga el Dios misericordioso, el Padre, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Bueno, perfecto. Entonces, oyentes de la radio, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estos programas los encuentran con el nombre del Padre Roberto Mena. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia, allá en YouTube. Y también tenemos una página en Facebook como Cápsulas de la Misericordia. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga.